El último acorde resonó en el teatro vacío como un susurro lamentoso y Clara Méndez supo en ese instante que acababa de resucitar no solo su propia alma, sino también la esperanza perdida de todos los que la escuchaban, incluido el hombre que, minutos antes, había intentado silenciarla para siempre. 3 horas antes, Clara estaba de rodillas en el frío suelo del baño de empleados, limpiando el vómito de un niño mientras las risas maliciosas de las otras limpiadoras resonaban en el pasillo. Sus manos, callosas y resecas por el detergente industrial, temblaban no de cansancio, sino de una rabia contenida que había aprendido a tragar durante tanto tiempo que ya se había convertido en parte de su digestión diaria. El uniforme azul claro, manchado y demasiado holgado, ocultaba un cuerpo que alguna vez conoció la elegancia de los vestidos de gala, al igual que sus uñas cortas y descoloridas escondían dedos que un día danzaron sobre las teclas de un piano con la precisión de una cirujana cardíaca. Clara, termina ahí que hay 3 baños más que limpiar antes de las 9, gritó Sonia, la supervisora, desde afuera. Su voz tenía ese tono de superioridad artificial que la gente con poco poder usa para compensar sus propias frustraciones. Clara no respondió. Había aprendido que el silencio, por más doloroso que fuera, dolía menos que las palabras que podrían salir de su boca si se permitía hablar. Mientras limpiaba el espejo manchado, Clara vio su propio reflejo y por un segundo no reconoció a la mujer que la miraba. El cabello castaño, antes cuidadosamente arreglado, ahora estaba recogido en un moño descuidado. Los ojos verdes, que un día brillaron bajo los reflectores de escenarios renombrados, parecían apagados como las ventanas de una casa abandonada. Tenía 42 años, pero sentía como si hubiera vivido 100. El Teatro Municipal de Santos estaba particularmente concurrido esa mañana. Era el día del gran evento benéfico organizado por Víctor Almada, el poderoso empresario de la construcción que se había convertido en una especie de mecenas cultural en la ciudad. Clara conocía bien ese nombre, todos en la región lo conocían. Víctor era el tipo de hombre que creía que el dinero le daba derecho a todo y a todos, incluyendo los sueños ajenos. Mientras limpiaba los camerinos, Clara escuchaba fragmentos de las conversaciones de los músicos que se preparaban para el evento. Hablaban de técnicas vocales, de interpretación, de la emoción que debía traslucir en cada nota. Cada palabra era como una aguja en su piel expuesta, recordándole un tiempo en que no solo entendía ese lenguaje, sino que lo hablaba con fluencia. El recuerdo llegó sin aviso, como siempre sucedía. De repente, Clara ya no estaba en el pequeño y sofocante camerino del Teatro Municipal, sino en el escenario del Teatro Amazonas, en Manaos, 15 años atrás. Llevaba un vestido negro que ondeaba como el agua al viento, y su voz subía por las galerías del teatro histórico como una oración hecha música. El público estaba de pie, aplaudiendo una interpretación de Oeste Mío Babino Caro que había hecho llorar a hombres y mujeres sin pudor. Esa noche, Clara Méndez era considerada una de las sopranos más prometedoras del país, con contratos firmados para temporadas en Europa e invitaciones a festivales internacionales. Pero entonces, como siempre sucedía, la memoria se fragmentaba. El accidente de coche que se cobró la vida de sus padres, la depresión que siguió, la voz que literalmente desapareció durante los meses de luto, un fenómeno que los médicos llamaron afonía psicógena. Cuando finalmente pudo hablar de nuevo, descubrió que había perdido no solo el trabajo y los contratos, sino también la confianza en sí misma. La industria musical es implacable con quienes muestran fragilidad, y Clara lo había aprendido de la manera más cruel posible. El sonido de pasos pesados en el pasillo la trajo de vuelta al presente. Víctor Almada estaba haciendo su ronda matutina, inspeccionando cada detalle del teatro como un general revisando sus tropas. Era un hombre imponente, de hombros anchos y cabello canoso impecablemente peinado. Llevaba un traje italiano,
que probablemente costaba más de lo que Clara ganaba en un año entero. Sus ojos, pequeños y calculadores, examinaban todo con la precisión de quien está acostumbrado a encontrar defectos para poder ejercer su poder. Usted, dijo, señalando a Clara sin siquiera mirarla a los ojos. Limpiadora, ¿está limpio el escenario? Sí, señor, respondió Clara en voz baja, manteniendo la mirada en el suelo. Sí, señor, no me dice nada. Le pregunté si está limpio como debe estar, porque si no lo está, pasará la madrugada aquí hasta que lo esté. Clara sintió el calor subir por su cuello, una mezcla de humillación y rabia que se había vuelto demasiado familiar. Está limpio según las especificaciones, señor Almada. Víctor se acercó, y Clara pudo sentir el olor de su caro perfume mezclado con algo que identificó como puro desdén. Según las especificaciones, repitió, imitando el tono de voz de ella de forma cruel. Ustedes, la gente sencilla, no entienden lo que es la excelencia. Para ustedes, limpio es cualquier cosa que no tenga suciedad visible. Para mí, limpio significa perfección. Las otras empleadas que estaban en el pasillo bajaron la cabeza, fingiendo estar demasiado ocupadas para escuchar la humillación pública de Clara. Ella conocía bien esa estrategia de supervivencia, la había usado muchas veces. Nadie quería ser el próximo objetivo. Y otra cosa, continuó Víctor, su voz ganando un tono aún más autoritario. Hoy habrá artistas importantes en este teatro. Gente de verdad, no cualquiera. Quiero que se mantengan invisibles. No quiero verlas, no quiero oírlas, ni siquiera quiero sentir su olor durante el evento. ¿Queda claro? Clara asintió, pero algo dentro de ella se había roto. Tal vez fue la palabra gente de verdad, que actuó como la gota que colmó el vaso. O este tal vez fue el tono de voz que Víctor usó, el mismo tono que ella había oído de productores y empresarios cuando su carrera se derrumbó. La rabia que había tragado durante años comenzó a fermentar en su garganta. El evento comenzó a las 8 de la noche. Clara debía estar en casa a esa hora, pero Víctor había solicitado que algunos empleados permanecieran en el edificio por cualquier emergencia. En la práctica, eso significaba que debían esconderse en los sótanos del teatro, listos para resolver cualquier problema sin molestar a los invitados ilustres. Clara encontró un rincón silencioso en la parte trasera del escenario, detrás de un pesado telón, desde donde podía oír perfectamente el espectáculo. La primera parte fue un recital de piano. El músico era técnicamente competente, pero Clara notó la falta de emoción en su interpretación. Las notas estaban todas en su sitio, pero no había alma en la música. Luego, le tocó el turno a una joven soprano, probablemente de 20 y pocos años. Clara cerró los ojos y escuchó. La chica tenía una voz bonita, bien entrenada, pero le faltaba profundidad. Era el tipo de actuación que impresionaba a los profanos, pero que cualquier profesional experimentado identificaría como superficial. Clara lo sabía porque ya había sido así también, joven, talentosa, pero aún no tocada por la vida de forma suficientemente profunda como para que su voz llevara verdadera emoción. Durante el intermedio, Clara oyó a Víctor conversando con algunos invitados cerca del telón donde ella se escondía. La chica canta bien, pero le falta personalidad, decía una voz femenina, probablemente de alguna socialité que se creía experta en cultura. Es lo que tenemos hoy en día, respondió Víctor. Técnica sin alma. En mi época, los artistas tenían experiencia, sabían lo que era sufrir por el arte. Hoy todo es muy fácil, muy superficial. Clara casi se ríe de la ironía. Allí estaba Víctor, un hombre que había heredado la fortuna de su padre y nunca había enfrentado una dificultad real en la vida, hablando de sufrimiento y profundidad artística. La segunda parte del recital comenzó con una pieza instrumental. Clara aprovechó el momento para moverse por el teatro, comprobando si todo estaba en orden según sus responsabilidades. Fue cuando se acercó al escenario que ocurrió lo impensable. La joven soprano, que debía interpretar el Ave María de Schubert como número de cierre, tuvo un bloqueo completo.
Clara lo vio todo desde el backstage, la chica en el centro del escenario, paralizada, el pianista intentando ayudarla, el público empezando a ponerse incómodo. La joven intentó empezar 3 veces, pero en cada intento su voz salía más débil y temblorosa. Víctor apareció tras bambalinas como un huracán. ¿Qué mierda está pasando?, susurró con rabia al director artístico del evento. Ha tenido un bloqueo, está nerviosa, explicó el director, claramente desesperado. ¿Nerviosa? Yo pago una fortuna por estos eventos y ella se pone nerviosa, encuentra una solución. Ahora, Clara observó la escena desarrollarse. La joven había salido del escenario, llorando, y el público murmuraba impaciente. Víctor gesticulaba furiosamente al equipo técnico, exigiendo que encontraran una sustituta inmediata. Pero no había sustituta. El evento, que debía ser el clímax de la temporada cultural de la ciudad, se estaba desmoronando ante los ojos de 400 personas importantes. Fue entonces cuando algo dentro de Clara se movió. No fue una decisión consciente, sino un impulso que venía de un lugar muy profundo de su alma. Se vio caminando hacia el director artístico. Yo puedo cantar, dijo ella en voz baja. El hombre la miró como si ella hubiera hablado en una lengua alienígena. ¿Cómo dice? He dicho que puedo cantar el Ave María. Lo conozco. Víctor, que había oído la conversación, se acercó con una expresión de incredulidad e irritación. Debes estar bromeando. Eres una limpiadora. Soy una soprano, respondió Clara, y su voz, por primera vez en años, llevó una firmeza que ella había olvidado que poseía. La risa de Víctor fue cruel y alta. ¿Una soprano? ¿Tú? Por favor, no tengo tiempo para bromas de empleadas con delirios de grandeza. Pero el director artístico, desesperado por la situación, sujetó el brazo de Víctor. Espera, a estas alturas, cualquier cosa es mejor que dejar que el evento termine así. Si ella dice que sabe cantar, es una limpiadora, repitió Víctor, como si esas palabras fueran una sentencia definitiva sobre las capacidades de Clara. ¿Y qué? Dijo Clara, su voz ganando fuerza. Beethoven era sordo, Ray Charles era ciego, Billie Holiday era adicta, Pavarotti era gordo. ¿Crees que el talento se preocupa por la profesión de alguien? El silencio que siguió fue tenso. Víctor la miraba como si ella hubiera crecido 2 metros delante de él. Clara mantuvo la mirada firme, sintiendo algo que no sentía hacía 15 años, la certeza de quién era realmente. 5 minutos, dijo finalmente el director artístico. Si dices que puedes, te doy 5 minutos para demostrarlo. Clara asintió. Necesitaré cambiarme. 15 minutos después, Clara estaba en el camerino de la joven soprano, vistiendo uno de los vestidos de reserva, un modelo simple, negro, pero elegante. Se había soltado el pelo, y había encontrado un pintalabios olvidado en un cajón. Cuando se miró en el espejo, por primera vez en años, vio a Clara Méndez, la artista, no a Clara Silva, la limpiadora. Las manos le temblaban, pero no de miedo. Era un temblor familiar, el mismo que sentía antes de cada actuación importante. Era pura adrenalina, expectativa, la anticipación del momento en que todo se haría posible. Desde el escenario, podía oír al director artístico explicando al público que habría una sustitución de última hora. Algunos murmullos de impaciencia se extendieron por la audiencia. Clara cerró los ojos, puso la mano en el pecho, e hizo lo que había hecho cientos de veces antes. Se conectó con su respiración, con su diafragma, con su alma. Tras bambalinas, Víctor esperaba como un depredador listo para atacar a su presa. Clara podía sentirlo allí, esperando que ella fallara, para que él pudiera usar su fracaso como una prueba más de que personas como ella debían conocer su lugar. Ella pisó el escenario. La luz de los focos la deslumbró por un segundo, pero enseguida sus ojos se ajustaron. El público era un mar de rostros curiosos, algunos escépticos, otros aburridos. Caminó hasta el centro del escenario con paso firme, y algo mágico sucedió. 15 años de silencio y humillación simplemente desaparecieron. Allí estaba su hogar, el lugar donde siempre perteneció. El pianista,
Un señor de cabello blanco y mirada amable, le ofreció una sonrisa alentadora. «Estamos juntos», susurró. Clara asintió, respiró hondo, y le indicó que comenzara. Las primeras notas del piano llenaron el teatro como agua cristalina llenando una copa. Clara esperó su momento, sintiendo la música fluir a través de su cuerpo como la sangre en sus venas. Y entonces, cuando llegó su hora, abrió la boca y cantó, «Ave María, gratia plena». La voz que salió de su garganta no era la misma de 15 años atrás. Era más profunda, más rica, cargada con el peso de la experiencia vivida. Cada nota llevaba años de dolor, de pérdida, de silencio forzado, pero también llevaba algo que antes no tenía: la sabiduría de quien había mirado al abismo y decidido volver. El efecto en el público fue inmediato. Los murmullos cesaron completamente. Personas que estaban mirando sus móviles levantaron la cabeza. Clara podía sentir la atención colectiva enfocándose en ella como un rayo de sol a través de una lente. Continuó cantando, y con cada frase musical, algo dentro de ella y en la audiencia se transformaba. El Ave María de Schubert es una oración, una petición de intercesión, un grito de esperanza, pero de la garganta de Clara se convirtió en algo más, una declaración de que la belleza puede emerger del sufrimiento, de que el arte puede florecer en los lugares más improbables, de que el espíritu humano es más fuerte que cualquier circunstancia. En medio de la canción, Clara abrió los ojos y miró directamente al público. Vio lágrimas en los rostros de personas que probablemente no lloraban hacía años. Vio a ejecutivos duros bajar la cabeza en silencio respetuoso. Vio a señoras elegantes sosteniendo pañuelos con manos temblorosas. Y tras bambalinas, vio a Víctor Almada paralizado, su expresión de superioridad sustituida por algo que le llevó unos segundos identificar: sorpresa genuina. Cuando llegó al clímax de la música, Clara permitió que todo su dolor, toda su frustración, todos los años de silencio se transformaran en pura energía vocal. Su voz subió, cristalina y poderosa, llenando cada centímetro del teatro, resonando en las paredes como si el propio edificio estuviera cantando junto a ella. Y entonces, algo extraordinario sucedió. El público, que hasta entonces estaba en silencio respetuoso, comenzó a emocionarse de forma visible. Clara vio a un hombre de traje caro secándose los ojos discretamente. Una joven en la primera fila estaba sollozando abiertamente. Una pareja de ancianos se tomaron de las manos, como si la música les hubiera recordado por qué se enamoraron décadas atrás. Tras bambalinas, otros empleados del teatro se habían reunido para escuchar. Sonia, la supervisora que siempre trataba a Clara con desdén, tenía la mano en la boca, los ojos abiertos de sorpresa. Los guardias de seguridad, los técnicos, las otras limpiadoras, todos estaban allí, presenciando el nacimiento de un milagro. Clara llegó al final de la música con una nota larga y perfecta que pareció suspendida en el aire como una bendición. El silencio que siguió duró una eternidad. Por un momento, ni siquiera la respiración colectiva podía oírse, y entonces, una persona se levantó, luego, otra y otra. En cuestión de segundos, todo el público estaba de pie, aplaudiendo con una intensidad que hacía vibrar el suelo del teatro. Clara permaneció en el centro del escenario, sin aliento, sintiendo lágrimas calientes bajando por sus mejillas. Había olvidado cómo era esto, la conexión completa entre artista y público, el momento en que dos almas, o 400 almas, se tocan a través de la música. El aplauso continuó durante casi 5 minutos. La gente gritaba, brava, con voces entrecortadas por la emoción. Clara hizo sus reverencias, agradeció al pianista, y cuando finalmente se preparó para salir del escenario, algo dentro de ella susurró una verdad que había olvidado: estaba viva de nuevo. Tras bambalinas, la recepción fue un caos controlado. El director artístico la abrazó con lágrimas en los ojos. «Dios mío», repetía, «Dios mío, ¿dónde estabas escondida?». Pero fue Víctor Almada quien más la sorprendió. El hombre que minutos antes la había humillado públicamente estaba parado en un rincón, mirándola con una expresión que ella nunca había visto en su rostro: vulnerabilidad. Se acercó lentamente,
como alguien se acerca a algo sagrado que no quiere profanar. Yo, comenzó, luego se detuvo. Intentó de nuevo. Tú, ¿dónde aprendiste a cantar así? Clara lo miró fijamente durante un largo momento antes de responder. Conservatorio de Música de la UFMG. Especializaciones en Italia y Alemania. 15 años de carrera profesional antes de... Hizo una pausa, antes de convertirme en limpiadora. Víctor bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, el hombre que creía que el dinero podía comprar y definirlo todo estaba cara a cara con algo que sus categorías no podían explicar. No lo sabía, murmuró. ¿Cómo podría saberlo? Preguntó Clara, su voz calma pero firme. Nunca me viste como persona, solo como una función. El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Víctor Almada, el hombre que dirigía empresas y decidía los destinos profesionales de cientos de personas, estaba descubriendo que había pasado meses tratando a una artista internacionalmente entrenada como un mueble. Puedo preguntarte qué pasó. ¿Cómo? Clara consideró no responder. Sería fácil simplemente irse, dejarlo con sus preguntas y su vergüenza. Pero algo en su expresión, una humildad genuina que ella sospechaba que era rara, la hizo decidir de manera diferente. Mis padres murieron en un accidente de auto en el apogeo. Caí en una profunda depresión y perdí la voz por el trauma psicológico. Cuando pude cantar de nuevo, 2 años después, la industria había seguido adelante. Sin familia, sin recursos y sin red de apoyo, tuve que sobrevivir. La limpieza me paga las cuentas. Víctor cerró los ojos como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Y yo, comenzó. Usted me trató exactamente como yo esperaba ser tratada, dijo Clara. Como la sociedad trata a las personas en mi posición. Usted no es especialmente cruel, señor Almada. Usted es solo común. La palabra común golpeó a Víctor como un rayo. Él, que había pasado toda su vida considerándose especial superior, estaba siendo llamado común por una mujer a la que había humillado repetidas veces. ¿Hay algo que pueda hacer para compensar? Clara sonrió por primera vez en la conversación. Puede empezar aprendiendo los nombres de las personas que trabajan para usted. Y quizás, la próxima vez que juzgue a alguien por su profesión, recuerde que todos somos mucho más complejos de lo que nuestros trabajos sugieren. En ese momento, el director artístico apareció de nuevo, sin aliento de excitación. Clara, necesito hablar contigo, urgente. Hay gente aquí que quiere conocerte, empresarios, productores, periodistas. Clara miró alrededor, y por primera vez, notó que una pequeña multitud se había formado tras bambalinas. Gente elegante, algunas que ella reconocía de revistas de cultura, esperaban una oportunidad para hablar con ella. Señora Méndez, dijo una mujer de mediana, elegantemente vestida, soy Patricia Albuquerque, de la Fundación Cultural del Estado. Su presentación fue extraordinaria. Nos gustaría hablar sobre posibilidades, y así comenzó una noche que cambiaría completamente el curso de la vida de Clara. Una tras otra, personas se acercaban con ofertas, invitaciones, oportunidades. Un productor de Sao Paulo habló sobre un proyecto de ópera. Una empresaria de Río mencionó un festival internacional. Un periodista pidió una entrevista para una revista de música clásica. Clara escuchaba todo con una mezcla de alegría y surrealismo. Después de años de invisibilidad, de repente todos querían verla, oír su historia, trabajar con ella. Era como si hubiera pasado años bajo el agua, y finalmente hubiera emergido para respirar. Cuando finalmente consiguió liberarse de la multitud, ya pasaba de la medianoche. El teatro estaba casi vacío, solo algunos empleados terminando la limpieza posterior al evento. Clara encontró a Víctor sentado solo en un sillón de la primera fila, mirando fijamente al escenario vacío. Ella se acercó lentamente. ¿Puedo sentarme? Él asintió con la cabeza, pero no dijo nada durante unos minutos. Finalmente habló. Tengo 63 años, he construido un imperio empresarial, tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas, soy respetado en toda la región. Hizo una pausa, y hoy descubrí que no sé nada sobre personas. Clara no respondió inmediatamente, estaba cansada,
emocionalmente exhausta, pero también Besut 3 sentía hacía años. No se trata de saber, dijo finalmente, es sobre ver. Usted eligió no verme, así como muchas personas eligieron no verme durante todos estos años. ¿Cómo lo soportó?, preguntó Víctor. ¿Cómo logró mantener esto? Hizo un gesto vago, guardado tanto tiempo. Clara sonrió tristemente, porque cuando tienes algo real dentro de ti, no desaparece solo porque el mundo decide ignorarlo. Queda allí, esperando. A veces duele tanto que quieres que desaparezca, pero no lo hará. Es parte de quién eres. Víctor asintió lentamente. Tengo una pregunta, y puede que no quieras responder. Puede preguntar, ¿por qué no se rindió? ¿Por qué no se fue de aquí? Intentó empezar de nuevo en otro lugar. Clara consideró la pregunta durante un largo momento. Porque huir no cura nada, solo llevas tus problemas a otro lugar. Necesitaba pasar por esto aquí, donde todo comenzó a desmoronarse, para poder verdaderamente empezar de nuevo. Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos más, dos seres humanos que se habían encontrado de manera completamente inesperada en una noche que ninguno de los dos olvidaría jamás. Clara, dijo Víctor finalmente, sé que probablemente no quieres nada de mí después de cómo te traté, pero si hay algo que pueda hacer para apoyar tu regreso a la música. Clara lo miró directamente a los ojos. Sí, lo hay. Puede tratar a sus empleados con dignidad. Puede recordar que cada persona que trabaja para usted tiene una historia, sueños, talentos que tal vez usted nunca descubra. Puede usar su poder para elevar a las personas en lugar de disminuirlas. Víctor tragó saliva. Tiene razón, yo intentaré ser diferente. No intentes, dijo Clara, levantándose. Sé. Ella se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta, y se volvió a... y señor Almada, gracias. ¿Por qué?, preguntó él, confundido. Por darme la oportunidad de recordar quién soy. 6 meses después, Clara Méndez estaba de nuevo en los escenarios profesionales, pero ahora su historia era diferente. Ella no era solo una soprano talentosa, era una artista que había enfrentado la adversidad y emergido más fuerte. Sus presentaciones tenían una profundidad emocional que conmovía a la gente de manera visceral, porque cada nota cargaba la autenticidad de quien había verdaderamente vivido. El Teatro Municipal de Santos creó un programa de becas para empleados que quisieran desarrollar talentos artísticos. El programa se llamaba Voces Ocultas y fue financiado personalmente por Víctor Almada, que se había convertido en un mecenas de un tipo muy diferente, uno que buscaba talentos en los lugares donde normalmente nadie miraba. Y Clara, cada vez que regresaba a ese escenario para presentaciones especiales, recordaba la noche en que redescubrió su voz. No solo su voz musical, sino su voz como ser humano, el coraje de levantarse, de exigir ser vista, de reclamar su lugar en el mundo. Porque a veces, pensaba ella mientras observaba al público durante sus presentaciones, el mayor acto de rebeldía no es gritar contra la opresión, es simplemente negarse a desaparecer, es insistir en existir plenamente, es permitir que tu luz brille aunque el mundo entero parezca conspirar para apagarla. Y aquella noche en el Teatro Municipal, Clara Méndez había hecho exactamente eso, se había negado a permanecer invisible. Había cantado no solo para el público, sino para todas las personas que alguna vez se han sentido pequeñas, ignoradas, subestimadas. Había probado que el talento no conoce clases sociales, que el arte puede florecer en cualquier terreno, y que a veces la persona más extraordinaria de la sala es exactamente aquella a la que nunca pensaba. El último acorde había resonado por el teatro como un lamento susurrante, pero también como una declaración. Clara Méndez estaba de vuelta, y esta vez, para quedarse.